como unos 5 o 8 minutos, y luego comentamos al respecto en lo que le avisa a Bernardo que ya se puede conectar. Entonces, a ver, compartir pantalla y me dicen, por favor, si se escucha bien el sonido. Arrancaron nuestras hojas, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron nunca matar nuestras raíces. Sí se escucha, profe, Ok, muchas pero se gracias, escucha Andrea. bajo. Se escucha abajo, Se vamos escucha un a poco ver bajo. si... Ok, vamos a resolver esto. Ante un nuevo sol, ¿Ya mejoró, Andrea, el sonido? encuentre su corazón Sí, y bastante, encontrará su gracias. camino. Ok. La vida es similar a la flama de una vela, cuya iluminación dependerá del viento y de las condiciones donde esté. Por eso, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ser el arquitecto de nuestro propio destino. Sin embargo, hay leyes del universo que tenemos que respetar en el plano individual y en lo colectivo. Quien no respete esas leyes afrontará sus letales consecuencias. La tierra es la madre que nos alimenta y nos cuida en cada momento de la vida, incluso después de la muerte. La ciencia nos da una ligera explicación de la íntima relación que tienen las galaxias, el sistema solar, la Tierra y nosotros. Nuestro cuerpo, al igual de los animales y de la Tierra, están constituidos por partículas atómicas con funciones específicas y que nos hace ser diferentes a los demás. Esas minúsculas partículas constantemente liberan energía. Esa radiación constituye el juego sagrado de la creación. Nuestros ancestros mayas lo sabían y lo compartían a través de la tradición oral. Y hoy me trae en la memoria una de las pláticas de la abuela. Hijo, cada una de las mariposas que ves revolotear por el campo, en realidad son ellas quienes interceden por nosotros ante los dioses para que llueva y tengamos cosecha en las milpas. Otro de los recuerdos que tengo de ella nos decía también, por todo lo que consumimos, nos estamos endeudando con la vida, lo que aclara por qué decimos Padre Sol, Madre Tierra y hermanos a los que están a nuestro alrededor. Por eso sabemos que en cada rincón de la naturaleza uno puede encontrar múltiples detalles como el croar de las ranas, ver saltar a los conejos, incluso toparse con algunas culebras. Todo lo que existe en el Mayab cumple con una misión para que este ecosistema funcione. Adaptarse significa tener un profundo conocimiento y haber generado múltiples estrategias para que se conserve y siga funcionando. Entonces, el hecho de que los abuelos estén pendientes de nosotros para acompañarnos y encaminarnos por conocer la vida, ellos implementan de esa manera las propias formas de entender la vida. En la antigüedad, mirar el cielo representa una forma de comunicación con los dioses. Cada vez que observemos a la Vía Láctea o el universo, tiene un profundo significado para nuestros padres, porque representa el sacbeo, el camino de los abuelos.
La pirámide de Chichén Itzá es uno de los calendarios agrícolas que ha causado mayor asombro a la humanidad. Por ejemplo, durante los equinoccios, el sol, al reflejar sus sombras por las escalinatas, hace ver que se desciende la serpiente Kukulcán. Esto indica el periodo cercano al cultivo de la tierra. Nuestros abuelos estudiaron minuciosamente el comportamiento de las aves, insectos, animales y árboles, con eso para llegar a predecir. En realidad, todo está bajo observación, incluso los sueños, con ello para hacer diversas predicciones sobre la vida o la muerte. Existe un piso o punto de equilibrio. No podemos abusar de ello. Por tanto, cada vez que observemos a la ceiba, nos recuerda que es el árbol sagrado de los abuelos, porque sabemos que la vida, en sus ramas están representados los 13 dioses. En cambio, en sus raíces se ubican los 9 dioses del inframundo, que están relacionados a la muerte. Para que nadie se burle o intente romper este equilibrio, existen seres mitológicos creados para tal fin, como los arushas que cuidan el monte, y para el caso de los seres humanos, para que no nos corrompamos en los vicios de la carne y del alcohol, la hermosa Shtabai cumple con su misión. El simple hecho de reconocer que nuestras células están constituidas por electrones, esto nos hace semejantes con respecto al sistema solar. Y ahora que se acercan fechas importantes para el calendario maya, como el cierre del ciclo del 13 Bactún, de él se derivan innumerables preguntas que aún no tenemos respuestas. Nuestro calendario detalla que una era o Shlahun Bactún dura 5200 años, que es el resultado de multiplicar el 13 número sagrado por un Bactún, que es el ciclo de medida que dura 400 años. En realidad, estamos viviendo en la era más importante de los calendarios mayas y profecías. No hay tiempo para juegos. El ideal espiritual de esta era es la acción. Necesitamos trabajar para construir la paz. Necesitamos cuidar de la tierra que nos alimenta y nos alberga. Este mensaje de unidad de nuestros abuelos nos los legaron en las piedras y en la tradición oral, tal como son las profecías, las cuales nos alertan y por otra parte nos dan esperanzas, como es el mito del Kushansum o soga viviente. Entonces, cuentan que hace muchísimo tiempo, en cierto lugar del Mayab, había un gran árbol de ceiba muy hermoso. Un día, unas personas llegaron y lo cortaron. Luego se fueron. Al día siguiente regresaron y vieron que la ceiba estaba de pie y la cortaron de nuevo. Se fueron y al día siguiente encontraron a la ceiba de pie otra vez. Entonces la cortaron del tronco y luego sus ramas en muchos pedazos para que no pudiera levantarse de nuevo. Entonces, debajo y adentro de la gran ceiba, encontraron una caja. Al sacarla y abrirla, encontraron un gran cordón o soga que estaba bien enrollada. Lo sacaron y lo desenrollaron. Luego decidieron llevarla y bueno, y trataron de meterla otra vez en esa caja, pero no cupo. Y la parte faltante lo cortaron. Y se dieron cuenta al cortarla que le salió sangre. Y de esa forma dijeron, esta soga tiene vida. Y todavía hoy en día se afirma, una vez que el Kushansun se empate de nuevo, la ardilla es el único animal que lo podrá recorrer y será el medio que será usado por los mayas para transportarse, mientras que los ricos y poderosos lo harán con su caballo. Y será el momento en que los mayas que están encantados en sus centros ceremoniales hagan acto de presencia y mientras eso suceda, todas las profecías se han cumplido.
Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar ya con este documental introductorio y complementario al tema que vimos la clase anterior. Pues vamos a iniciar. Creo que ya tenemos por aquí a nuestro invitado de hoy, que es Bernardo Camal. Lo vi conectado, sí. Aquí está Bernardo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que Sí, este pequeño material, no sé si me alcanzan a escuchar, sí, perfectamente. estaré estable en más en 8 minutos, pero bueno, entre que se estabiliza la señal, se interrumpe brevemente, breve disculpa, pero ya llegaré a Muy bien, perfecto, Bernardo. ocho Pues minutos cuando vamos se a, estabilice. Vamos a iniciar en bueno, creo que tuvimos problemas, tiene problemas de conexión. Adelante, Bernardo. se interrumpe, pero Muy bien. Miren, chicos, estamos teniendo problemas de conexión, pero vamos a iniciar. Les comparto un poco en cuanto ya el ingeniero Bernardo se conecte nuevamente. Les cuento un poco de su currículum. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, aquí del México, del cual que es México. Se escucha mucha interferencia, Bernardo. en unos 4 minutos me estabilizo, 4 o 5. Pero si me Ok, escuchan ahorita, comparto. Sí, sí, perfectamente. Sí. bueno, con pequeños detalles es importante que me digan algunos detalles, ya que pues tenemos esta oportunidad de compartir experiencia. Y bueno, Muy bien, ya te vemos. Ya te vemos y te escuchamos aquí un poco estamos. entrecortado. Eh, eh, estamos estabilizando más. Se estabiliza. Bueno, estamos en un momento interesante, entonces, pues todos aquellos conocimientos que existen en los territorios. El video, de cierta manera, tiene un intento a lo mejor un poco más romántico, ¿no? Porque toma en cuenta, si alcanzaron a ver esta perspectiva de, ¿cómo se llama? Donde hay un canto ceremonial, luego el sol quedando llamaradas y de paso se alcanzan a ver cómo pues el espermatozoide fecunda el óvulo en relación como video muestra un poco acerca de cómo la fertilización se da, pero desde el punto de después de una relación intensa, para algunos vistas desde un tema placentero, pues se liberan miles o millones de espermatozoides, pero desde la perspectiva cultural es cuando se da esa concepción, se libera energía. Esa energía, por eso lo asocio con el video de la llamarada del sol y el canto sagrado del men. Entonces, imaginémonos desde esa perspectiva, ¿por qué a la gente maya, desde el mero momento de la concepción, una vez que se dé a conocer de que viene en camino alguien, empiezan a buscar pues ciertas personas que van a acompañar a la familia y al bebé? Este acompañamiento de la familia al bebé, creo que la señal se está estabilizando. Sí. No sé si puedo maniobrar yo con este sistema, Jorge, el power, o tú Sí, lo manejas. Si me das si chance con quieres, el botoncito, s- yo lo manejo. sí, claro.
Ok, entonces voy a quitar esto y Solo me ya da los puedes presentar. botoncitos. Bueno, entre que veamos técnicamente el proceso, el video para mí es como una reflexión profunda de cómo se da la integración de los conocimientos y que de cierta manera no es un tema fácil de analizar. Creo que yo no puedo manejarlo en el celular. Lo que pasa cuando he hecho transmisiones con otras universidades, me permiten maniobrar el botoncito donde esté. Entonces, sin que yo Ok, entre al celular, o sea, desde tu presentación yo puedo maniobrarlo, pero si no se puede, preséntalo. no, no se puede. Entonces, esta mirada muy interesante de los pueblos originarios no solamente es maya, no solamente es mexicano, es un punto de vista global. Por esa razón, esa perspectiva de una mirada de los pueblos originarios, por un lado, se desarrolla una perspectiva donde se permita revisar, por ejemplo, en este caso en pantalla vemos como una raíz, cierta manera, un intercambio que tiene que ver con elementos y que desde la cultura maya a lo mejor sería otra forma de verlo, ¿no? Porque empiezan a hablar de fases lunares y empiezan a hablar de movimientos de líquidos. En cierta manera, desde el punto de vista de la agronomía, podría verse entonces si hay un movimiento de líquidos pensando en las mareas altas y bajas, en los océanos y en el mundo microscópico podría verse de un movimiento de fluidos. A lo mejor en un momento de concepción hay mayor agua para que el espermatozoide pueda fluir, para aquellos médicos, para aquellos biólogos, y a lo mejor también para los que cultivamos la milpa, sabemos que es el mero momento que hay vitalidad en la semilla. En la siguiente lámina podemos ver entonces esta vitalidad o esta energía que se concibe de cierta manera bajo condiciones lunares o bajo condiciones de energía desde la filosofía maya. Empezamos entonces a asociar el conocimiento occidental. Por un lado, nosotros podemos hablar de fluido, términos de pues microelementos y cierta manera una nutrición vegetal, mientras que en la siguiente imagen nos va a permitir entonces mirar cómo una cultura con una perspectiva que va planteando pues un esquema de vida a lo mejor muy romántica de cómo te puedes cuidar, porque empieza a discutirse lo caliente y lo frío. Por ejemplo, en tierras peninsulares venimos con una sola zona así con temperaturas muy cálidas y de repente se nos prohíbe entrar en zonas frías. Y gente actual dice, pues no, eso es pura vacilada, yo vengo con un solazo de 40 grados y todo el show, y de repente entras al banco donde vas con aire acondicionado. ¿Y qué sucede al final? Pues hoy en día muchos padecemos problemas de nervios, porque al final hay un choque entre lo frío y lo caliente, y nosotros, si vemos en un camión en marcha, y de repente así caliente el motor, le pones agua, no es lo mismo que esperar que se enfríe el motor y que le pongas agua, que le va bien, y si está caliente le metes agua, le partes el maíz al vehículo. Entonces ya, en cuestiones mecánicas, lo vemos y ahora y en cuestiones fisiológicas, imagínense. Entonces, bueno, todo ese conocimiento de la fisiología humana o la fisiología vegetal o el movimiento que tiene que ver con los fluidos en la tierra, para las antiguas culturas es la vida. En la siguiente lámina podemos ver entonces si la vida se conciba a través de un alto conocimiento de lo que significa desde lo profundo, pero también desde el cosmos, que tiene que ver con la observación. En la siguiente imagen, entonces, esta ilustración de la observación, podemos mirar entonces una perspectiva de vida. En esta imagen que viene después del caracol, nos puede mostrar entonces algo de mucho interés en esta revisión de los elementos. Estamos hablando de fuego, de agua, de aire, de tierra, de todos esos elementos que no lo vemos de forma separada, sino de una forma integral. Y entonces la unión de todos los elementos, en esa siguiente lámina que vamos a ver, podemos ver entonces esta perspectiva desde la integralidad. Claro que en esta imagen planteada en el Ayuntamiento de Mérida, podemos ver a lo mejor desde una cuestión de pronóstico, porque acá ilustra una cuestión
de aquello que tiene que ver con eclipses, a los lunares, y yo estoy dedicado al estudio del tiempo. Bueno, en la siguiente lámina podemos ver entonces, no solamente entonces analizar los fenómenos desde una perspectiva integral, no de una forma separada. En lo académico podemos hacerlo, pero en el análisis desde la realidad a veces tienen que intervenir muchos elementos. En el códice, por ejemplo, como estamos observando, es un códice que para muchos y extraños es un códice que muestra esta relación de la observación, esta relación que tiene que ver con la vida, esta relación que tiene que ver a dónde va la perspectiva de los pronósticos desde los pueblos mayas. El Códice de Dresden es uno de los pocos códices que todavía está en los museos, porque los demás fueron incinerados. En la siguiente imagen podemos ver entonces, no solamente como antiguos documentos que nos ilustran de lo que significa ese alto conocimiento que a la fecha, pues de cierta manera muchos pues extrañan, ¿qué onda? ¿Qué hay? O sea, como si no manejan fisiología humana, fisiología vegetal, como lo vemos nosotros con todos los detalles, y cómo estos se atreven a plantearlo desde una óptica, por ejemplo, esta imagen donde se rinde tributo al dios del maíz. Pero si ven en el fondo, es la primera muestra de las cabañuelas, en donde hay, pues no solamente honrar al maíz, sino cómo al final pronosticar aquello que tiene que ver con la vida, o sea, los alimentos. En la siguiente imagen, entre que vemos la siguiente imagen, por lo menos este mural nos representa el mural de San Bartolo, pero San Bartolo es un mural que se pintó 250 años antes de Cristo, lo que significa que estamos ante más de 2000, casi 300 años de imagen. Imagínense esos datos que estamos diciendo, mientras que el conocimiento científico tiene menos de 500 años. O sea, para hablar del conocimiento científico, desde el método científico, que parte de la observación. Pero ¿cuántos documentos fueron ciertamente quemados? Así que ese taller o esta pequeña charla en la siguiente imagen nos ilustra entonces de que, bueno, pues estar sensibles a la información que para algunos de los que hablan de los territorios, pues ni fueron a la escuela, ni fueron a la universidad y por lo tanto pues, son analfabetas, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva de quien lo dice puede ser, pero puede ser que también esta perspectiva sea algo interesante y analítico desde esta mirada. Desde, por ejemplo, en mi caso como ingeniero que pasó por una universidad y que actualmente tengo 30 años trabajando el tema del análisis desde la perspectiva de los saberes, y actualmente estamos dirigiendo el tema de los pronósticos del clima y de cierta manera desde una perspectiva comunitaria y con experiencias internacionales. En la siguiente imagen entonces podemos ver de cierta manera cómo al final el concepto de IC o el concepto de CAC o el concepto de tierra o los diferentes conceptos para poder analizar lo que significa el monte, podemos ver que entonces, a lo mejor para algunos que están reunidos con nosotros ahorita y cuando ven esto, imagínense estar a las 12 del día en pleno sol y donde no hay tierra, vean, pura piedra, ¿no? Y por otro lado, de cierta manera, si se maneja juego, imagínense, o sea, hoy en día muchos jóvenes prenden el espacio milpero, no lo preparan y se quema muchas hectáreas de monte. ¿Y qué pasa detrás cuando se quema? Pues cuando se quema además, pues se eliminan pues espacios para los animales, pero también se deteriora el suelo y por lo tanto para el sistema milpero un suelo deteriorado es un suelo improductivo y está para nosotros también. Y un suelo degradado, para los biólogos seguramente hay una forma de mirarlo como zona de alto impacto o cierta manera para poder catalogarlo en cuestiones de manejo. Pero imagínense entonces también desde un terreno agronómico, cuando alcanzamos a ver este tipo de suelos, cómo al final de cuentas empezar a maniobrar un sistema de cultivo que tenga cobertera para guardar la humedad porque no hay riego, y por otro lado el manejo de la semilla que tiene que ver con el manejo lunar, pero también que tiene que ver con los vientos, y de cierta manera los vientos son vientos bajos que traen humedad o vientos altos que traen pues temperaturas superiores a los 40 grados. Pues todo este conocimiento está integrado en el saber del campesino y que al tenerlo en cuenta como una suma de conocimientos le permite tomar esa decisión si siembra o no. Imagínense estos conocimientos, por ejemplo, cuando nos dicen entonces, cuídense en términos de salud si es comida fría o comida caliente. En términos, por ejemplo, un chocolomazo de esos, caliente y con nuestra coca, al rato una santa diarrea. Y fisiológicamente, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó aquí, no? A lo mejor una interpretación que puede ver con los microorganismos, pero puede ser una interpretación desde la característica maya. En la siguiente imagen podemos revisar entonces
hay muchas formas de observar un fenómeno. Puede verse desde un tono ceremonial, como en este caso, cuando se rompe el estado del equilibrio de ese espacio, se puede verse de la sacralidad, pero en el trasfondo es el uso de la alta energía, ¿no? Y que de cierta manera, muchos de los que están acá conmigo seguramente experimentarán, a pesar de sus avances científicos, de maestría y doctorado, pero te cae pedante a alguien sin que lo hayas tratado. Pero pedante, solamente con que te lo hables, que darle su madrazo, ¿no? O sea, pero ¿a qué se debe eso, no? Ni siquiera lo he hablado, ni lo conozco, y cuestiones hormonales ya, hasta cuando habla me cae pedante, ¿no? Pero a veces al revés, cuando alguien te simpatiza, no ha hablado, estás preparado a recibirlo, para darle la plática. Son energías, al final somos energía, desde un tema atómico, desde un tema químico, desde un tema fisiológico, físico, pues empecemos a entender el tema de los electrones y neutrones, que a veces lo minimizamos. Entonces, para la cultura maya, desde la expresión del uso de la energía, se vuelve fundamental. En la siguiente imagen, entonces, entre que vemos cómo al final respetamos la energía, desde diferentes perspectivas y connotaciones, podemos revisar en la siguiente imagen otra perspectiva, entonces, de mirar que las energías al final tienen un simbolismo. En ese caso, pareciera ser una cruz católica, pero detrás, al tener su vestido, su huipil, tiene que ver con la historia, sí. Tiene que ver con el sincretismo también, que tiene que ver con el PRIS de la energía. El PRIS es como el punto de equilibrio. Si se acuerdan en la economía, hay un punto de equilibrio donde tú puedes perder, donde tú puedes ganar. Pues pasa con lo mismo con esta cruz, que tiene que ver con el punto de cruz. Entonces, este punto de cruz, en la siguiente imagen podemos ver entonces, no solamente un punto de cruz que tiene que ver, pues, cómo relaciona los conocimientos del pasado, el presente, para poder empezar a ver entonces por qué se rompe la energía. En la siguiente imagen podemos ver entonces no solamente el rompimiento de una energía o de cómo mantener la energía. En esta imagen que sigue podemos ver entonces algo de mucho interés. ¿Cómo concebir estos fenómenos, estos elementos? ¿Cómo lo podemos compartir de alguna otra manera? Imagínense un contador de cuentos de las comunidades que lo pueda compartir para que los niños vayan empezando a entender el uso de la energía, el juego, o en su momento el cuidado del agua, no contaminarlo, ¿no? O en su caso también el uso de las energías, donde dicen, bueno, no tires la piedra al pozo porque cuando te mueras, tu alma va a ir a buscar esa piedra. Pues desde niño tenemos un chingo de miedo de que cuando nos moramos tengamos problemas de agonía. Entonces yo quiero morir chingón, tranquilo, ¿no? O sea, entonces no puedo tirar solamente por tirar la piedra en el pozo, porque no solamente contaminándolo, estoy agrediendo a un sistema concebido donde nace el agua, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas charlas, imagínense el diseño en donde precisamente el dominio del juego, donde te dicen, Yana Shushu, tienes que soplar el viento, pero ¿cómo soplar el viento? Por ejemplo, en el momento del quemadal, o sea, estás pensando en quemar y estás pensando también la altura del viento y también el uso de cierta energía para la atracción. A lo mejor te hablan de romanticismo, pero estamos hablando de un alto conocimiento en el manejo de las energías. Estoy hablando de dos momentos, ¿no? O sea, la hora, el momento de la dirección del viento y aparentemente cómo conjuntarlo con un soplido, ¿no? O sea, en este caso con un silbido, mejor dicho. Entonces, bueno, el uso de la energía a partir de acá tiene que ver con el alto conocimiento solamente de dos fenómenos. Imagínate entonces cuando uno empieza a delimitar, porque una vez que prendas el espacio, si no direccionas el juego, lo que va a suceder se va a perder, o sea, y se va a quemar mucho monte. Y entonces esta parte pues no se quiere para no quemar monte por quemar monte. Entonces, bueno, en esta perspectiva que tiene que ver con el manejo del juego, solamente como una perspectiva, imagínense el dominio del territorio en términos en donde de cierta manera tienes que ver la temperatura, tienes que ver la dirección del viento, tienes que ver varios elementos y que de cierta manera solamente con eso darle un diseño al método de quema. Muchos campesinos al quemar no se les escapa la candela, exactamente donde pasa los territorios y cierta manera donde pasó esta perspectiva, donde puede quemar y donde no puede quemar, se respeta, ¿no? Y este respeto que se va dando a partir de acá, pues se van respetando y no se quema el monte. Es un respeto a los animales, es un respeto a todo proceso, ¿no? Y entonces, bueno, solamente como un principio de cómo al final
de un principio que aparenta ser romántico, tiene que ver con el manejo de la energía, el alto conocimiento y la dinámica de los procesos para diseñar solamente el quemado de la milpa. Imagínense entonces empezar a planear el manejo del cuerpo, desde el tono de por ejemplo, de la reproducción humana, en donde tienes que ver energía lunar, porque tiene que ver con un fundamento técnico que tiene que ver con en ese caso, de forma tan burda, pues las altas y bajas mareas. Imagínense pensar microscópicamente, yo quiero tener mi hijo chingón, entonces tengo que dar un espermatozoide de primer nivel y tengo que tener un óvulo de primera. O sea, estamos hablando de un conocimiento fisiológico, ¿no? Y que este conocimiento cada vez se va perdiendo. Sigamos observando otra imagen que hoy en día muchos vamos perdiendo el contexto porque vamos parcializando esta información que hay y vamos revisándolo. Entonces, cómo se va dando en esta siguiente imagen, en donde de cierta manera nos va a permitir entender pues una lógica que permita conocer la vida. En el siguiente cuadro podemos ver entonces en dónde estamos caminando. Entonces, bueno, a partir del manejo de la energía, de cierta manera, en esta imagen que puse ahorita, podemos ver cómo se dan unas imágenes de viento. Entonces, ¿cómo interpretar los vientos? Kabaik, vientos bajos; Kanaik, vientos altos; vientos en remolino como el Butkan. Todo esto tiene mucho que ver con el sistema de las cabañuelas que hoy en día nos vamos revisando, que tienen que ver con detalles particulares para poder hacer el registro. No solamente es un registro de que llegó el viento y lo pongo allá, no, tiene que ver con detalles técnicos, ¿no? Y que bueno, hablando de ciencia, pues estamos tomando elementos de la ciencia, pero con la perspectiva local. Entonces, bueno, si empezamos a revisar entonces el diseño de los vientos calientes a los vientos fríos, el diseño de las casas en Mérida, por ejemplo, podemos ver, donde estoy pasando, por ejemplo, ahorita, podemos ver, por ejemplo, algo de mucho interés, en donde de cierta manera, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás, no? Por ejemplo, vemos casas sumamente grandes y hoy en día vemos casas muy pequeñas que parecen zapatos. Pero qué calor hace, ¿no? Entonces la pregunta es, si sabemos que solamente pensando en los aires fríos y calientes, en el mismo espacio, el aire caliente, cuando, bueno, de frío se sube a la parte alta para que se enfríe, se va dando un ciclo. Y pensando eso, es el diseño de una casa-habitación, ¿no? Entonces el diseño de la casa-habitación tiene mucho que ver entonces con el conocimiento de lo frío y lo caliente, ¿no? Y este diseño de lo frío y lo caliente se vuelve interesante, que en la siguiente siguiente imagen podemos ver. Entonces, ¿qué onda, no? Pues eso nos puede dar una interpretación solamente con el conocimiento de esto. Pues se pueden, en el terreno de los montes, puedes ver un mozón. El mozón no es algunos lo ven como monzón, pero monzón es más lluvia y mozón es el mozón seco, que tiene que ver, entonces es prácticamente entre lo frío y lo caliente. Y entonces estos mozones, imagínense el registro que hay detrás en zonas territoriales como la península, pues son que se pueden aprovechar induciéndolo para la quema de la milpa. Eso es lo que se hace, es lo que hace el campesino para quemarlo chingón. Aquel que no lo maneja está jodido, ¿no? Tú solamente cómo maniobras, pero hay cosas que tú no puedes maniobrar, como un tornado, pues a lo mejor allá no, pero sí puedes percibir por conocerlos, ¿no? Porque acá es donde, por ejemplo, cuando empiezan los butcanes, ya empieza a pronosticar los tiempos de la lluvia y por lo tanto hay detalles, ¿no? Y entonces, bueno, en la siguiente imagen podemos ver entonces algo interesante. En esta siguiente imagen podemos ver que hoy, pues ahí tenemos equipos meteorológicos en donde estos equipos nos van permitiendo revisar cierta manera los detalles que implica para tener en cuenta la temperatura, todo aquello que tiene que ver con la vida. Bueno, pues a partir de acá, el tener, por ejemplo, algunos elementos como esto de climatología, hoy en día, pero muchos tenemos un conocimiento parcial. Muchos nos vamos al terreno de la interpretación académica, matemática, a lo mejor estadística, pero fríos, lo estamos catalogando de una manera parcial y no alcanzamos a entender la dinámica multidimensional, o sea, en que de cierta manera estos conocimientos se usan de forma práctica en los territorios. En la siguiente imagen podemos ver entonces, podemos ver que, bueno, hay conocimientos chingones, ¿no? Sí, satélites, pero imagínense este conocimiento más la siguiente imagen nos muestra, si tenemos conocimiento, sí,
pero lo tenemos parcial. ¿Cómo al final entonces reentender estos conocimientos desde el uso de sistemas meteorológicos altamente especializados para empezar a entender también desde los terrenos locales, desde la interpretación comunitaria o maya? En la siguiente imagen entonces podemos ver esta interpretación del conocimiento de lo maya, o sea, el conocimiento que se genera a través de las ciencias actuales. En esta imagen que viene, entonces, ¿cómo a cierta manera el día de hoy estamos reunidos como para poder, qué ondas entonces? Seguramente con el poco conocimiento que tenemos nos sentimos bien chingones, sí, pero ¿y qué onda con los otros que manejan el conocimiento también, no? Porque al final de cuentas, ambos conocimientos es interesante buscar la forma de trabajar con ellas de una forma que nos permita interpretar la vida. O sea, a lo mejor no la vida, o a lo mejor la vida de los otros, ¿no? A lo mejor en el terreno del terreno de las ciencias médicas, en el terreno de la antropología o en el terreno de la arquitectura, y empezar a hacer diseños en donde hay ciertas características que nos permita, a cierta manera, entender el fenómeno de las energías, el flujo de las energías, y cierta manera con dimensiones y con perspectivas, en este caso como la Casa Maya, y que cierta manera, ¿qué nos dice la Casa Maya? De inicio es aerodinámica, ¿no? Pasa un ciclonazo y los demás están cayendo, y esta casa hecha de barro más lo resiste y hecha de forma endeble, pero sí tiene una forma semicircular y una arquitectura que la permite pasar. Entonces, bueno, no es cualquier conocimiento. En la siguiente imagen podemos ver entonces que el diseño de conocimientos, que tiene que ver precisamente con analizar, pues con el terreno que tenemos cada quien, pues a lo mejor son datos fríos, pero empezar a revisarlo en diferentes frentes y perspectivas. En la siguiente imagen, entonces, bueno, si tenemos la información, en el caso climatológico, las diferentes vertientes fisiológicas, como el uso de ultrasonidos o cosas por el estilo para los médicos, empezar a revisarlo en diferentes frentes, cómo se puede interpretar esto, ¿no? A lo mejor lo que digo es una barbaridad para algunos que, ching, estoy insultando, ¿no? Pero bueno, estos conocimientos, en el caso de la agronomía, en mi caso, voy revisando desde el análisis meteorológico internacional o nacional. En la siguiente imagen podemos empezar a revisar desde el terreno técnico local. Esta imagen que viene nos va a permitir desde una revisión histográfica en términos de los cortes de tiempo y revisar que, por un lado, el fenómeno del mal uso del territorio se debe no solamente a la deforestación, se debe al mal uso del sistema como tal. Como resumen, todos los que intervenimos, no es el campesino, somos todos. Todos contaminamos, todos no medimos las consecuencias de nuestros actos y pensamos que los culpables son unos cuantos. Pero si analizamos nuestro entorno, vemos que desde las academias estamos promoviendo cosas que a veces atentan contra cuestiones locales y que no alcanzamos a dimensionar los resultados que hoy en día padecemos. En la siguiente imagen, entonces, podemos ver que este resumen de datos que estoy solamente en el tono meteorológico, podemos ver usos y principios. Imagínense que yo queme el monte solo por quemar, ya no tendría yo mieles como están viendo en la península, ya no tendría miel, y la miel es prácticamente un recurso que necesitan todos para poder dimensionar una mecánica del manejo económico de un territorio, pero imagínense detrás también lo que tiene que ver no solamente con la miel, sino la producción de la milpa, y luego tal vez en ese caso la subsistencia de cientos de familias, ¿no? Entonces, el manejo del conocimiento, el manejo de los elementos que tiene cada una de las particularidades, se vuelven estratégicos porque nos permiten dimensionar cómo una cultura como la cultura maya, al tenerlo en cuenta todo esto, no solamente concibe una particularidad del uso del territorio como en la milpa, en el solar, el uso de los principios que tienen que ver con el manejo de las especies o las semillas, el manejo de esos conocimientos para poder dimensionar una estrategia de vida. Desde su casa, su arquitectura de casa, su sistema de salud, su sistema alimentario. Y en la siguiente imagen podemos ver entonces si ese diseño que tiene que ver desde una perspectiva cultural y territorial, en esta imagen que vamos a revisar entonces, aquí, pues aquí puede intervenir un chingo de elementos, pero puedo empezar a opinar y diseñar en dónde caminamos, por lo menos como seres humanos que viven en el territorio. Aquí está un resumen que cada vez tenemos los impactos del cambio climático y cada vez tenemos que buscar miles de formas de sobrevivencia y tenemos que hacer uso del conocimiento local. En la siguiente imagen, entonces, si al tener estos conocimientos locales, donde estamos revisando la península, donde la sequía prácticamente vemos, prácticamente donde se queda el manchón de vida es el monte.
Si el monte entonces no le damos el manejo, donde no solamente es semilla de maíz, en la siguiente imagen vemos una gran cantidad de semillas que nos permitieran entender que detrás hay una lógica, una praxis, que en el caso de nosotros estamos analizando. En la siguiente imagen, este análisis que hoy en día les compartimos, para algunos somos un montón de locos y que usamos el conocimiento local para poder entender pues, una perspectiva desde las culturas, formas alternativas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con la soberanía del conocimiento. Creo que perdimos comunicación contigo, Bernardo. Vamos a ver si se conecta de nuevo y podemos continuar con la charla. Ya casi estamos finalizando. ¿Me escuchan? Bueno, ahí está. Entonces, el conocimiento cada vez se pierde. El conocimiento cada vez, pues tenemos que ver cómo buscar, no el extractivismo, sino la suma de conocimientos que permita desarrollar las capacidades y potencialidades del territorio. Y esto nos permitiera tener, pues, una perspectiva de respeto, una perspectiva de desarrollo a lo humano, porque somos de corto plazo, no somos de largo plazo. Y entender que todavía en el territorio donde estamos, al igual que otros territorios, que ustedes tienen la oportunidad de desarrollar una línea científica con sus diferentes experiencias y saberes, pero el respeto no se debe de olvidar, que ambos son importantes en el diseño de la vida actual ante fenómenos cambiantes y climáticos y violentos, y que seguramente que el conocimiento no nos eleve a ser más, sino a entender que estamos en el punto del piso del equilibrio, como decía hace un rato. Entender que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar sin extraer. Hoy estamos ante fenómenos de extracción y bueno, y muchos están pensando en las semillas y cómo llevarse la semilla y patentar de los productores para vender a las megaempresas. En la siguiente imagen podemos ver que como un maíz nativo se ve más chingón con mazorcas y la otra, una Pioneer sin agua. En la siguiente imagen podemos ver entonces este trabajo que hay que hacer y que hay que como al final trabajar en esta imagen que vamos a ver. Entonces, de cierta manera, ilustrarles que en el caso nuestro estamos revisando minuciosamente este comportamiento que tiene que ver con la información territorial. En la siguiente imagen, al final, cómo compartirla sin lana, sin instituciones. Y al final lo que queremos es compartir desde nuestras perspectivas un conocimiento como esto que desarrollamos, en mi caso, toda la vida, con el colectivo 19 años. Y en la siguiente imagen podemos ver que para algunos este conocimiento es romántico, un conocimiento no aplicable, es un conocimiento que no sirve, pero el diseño, el shock no significa leer el pronóstico de clima. El shock significa el registro y el pronóstico de la vida. En la imagen entonces que sigue podemos ver que si tenemos un conocimiento de la vida, podemos entender que estamos en una perspectiva de cómo trabajar con la milpa, con el territorio, con nuestro cuerpo. En la siguiente imagen podemos ver entonces, si trabajamos con la milpa, el territorio de inicio, que puede ser nuestro cuerpo, nuestro primer territorio es el cuerpo. En esta imagen entonces que viene, en la siguiente, podemos revisar entonces lo interesante que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, hablar de clima, que para algunos empiezan a ver el estado del tiempo, si llueve o no llueve, que para algunos está cabrón porque dice el mal tiempo, pero para el campesino es el buen tiempo. En la siguiente imagen, entonces, si el buen tiempo implica que cuando cae la lluvia cae millones, entonces en la siguiente imagen vemos que nos interesa cómo cae la lluvia para saber qué tipo de planta cultivar. Y entonces esto nos permitiría cómo al final diseñar un modelo de vida. En la siguiente imagen podemos ver ese diseño de modelo de vida nos permitiera entender que, bueno, en el romanticismo del diseño de los saberes, que para algunos, un halo lunar, un halo solar, pero para los colores que tiene puede implicar sequía, puede implicar más humedad. Pensemos el principio de la descomposición de la luz en la física, que cuando lanzamos el agua con un chorro, vemos que este chorro de agua, al final se descompone la luz,
y bueno, nos permite ver la humedad. Y en ese diseño de la humedad nos permitiera ver desde una cuestión solar, si esa humedad está cayendo bien, si no hay, y que para los campesinos es una interpretación que implica entonces el diseño del manejo de las siembras. Y en la siguiente imagen podemos ver entonces, desde esa perspectiva a lo mejor agronómica, cuando empezó el video pudimos ver entonces unas imágenes de cómo se da unos relámpagos y que de cierta manera que este flujo energético nos despierte por lo menos una conciencia. ¿Cómo está el asunto este? En la siguiente imagen entonces podemos ver que de cierta manera, bueno, ya hablamos de energía, hablamos un poquito de agua, un poquito de viento, un poquito de juego. En el siguiente cuadro podemos ver entonces, estamos hablando de esto, de un poquito de viento, un poquito de aire, un poquito de todo. A ver si la siguiente imagen nos puede pasar. Check. Entonces, bueno, estamos en momentos interesantes cuando yo lanzo en las redes sociales Arushes. El concepto de Arush es el duende, sí, pero es el guardián del conocimiento. El guardián del conocimiento en donde no soy yo. Yo a lo mejor lo concibo como proyecto, ¿no? Comunitario, que tengo largo tiempo trabajándolo desde cuando nací y que lo trabajo a través de un libro y que ese libro me ha permitido pues sistematizar y en proyecto de radio compartir a la audiencia y cierta manera cuando se habla Arushes, ¿cómo está el tiempo? En una perspectiva lo escribes y otros lo leen, todos tienen información, todos comparten, todos tienen diferentes puntos de vista. En la siguiente imagen, ¿cómo construir conocimientos en lo colectivo? Tanto a lo mejor en tiempos donde no es tan fácil juntarnos, como por ejemplo ahorita hubiera dicho que no puedo porque estoy viajando, porque tengo algunos elementos, pero qué chingón que hay todo usted la disposición y el maestro, pues estar atentos a pesar de las fallas de red, porque pues no tenemos agendas en común, tenemos grandes broncas, tenemos grandes pendientes, pero tenemos este chance a nivel electrónico y cuando veamos este mapa de pronósticos, que dices, ¡ma! ¿Qué se avecina? En la siguiente imagen, entonces, hablar de pronósticos y detalles, a ver si esta imagen aparece. Entonces, un conocimiento como este, a lo mejor actualizado, pues nos permitiera ver si puedo yo, a lo mejor, quemar, sembrar, pero imagínense mezclarlo con los conocimientos locales, ¿no? En la siguiente imagen, cuando nosotros empezamos a concebir este tipo de imágenes en donde compartimos cosas, a ver en esta imagen, entonces empezamos a planear. El terreno de la planeación cada vez no está en nuestra vida, no podemos planear, ¿no? Pero en medio de nuestro caos, como en este caso donde estamos, en donde si yo digo que no puedo porque no puedo, pero si digo que sí puedo, a pesar de los pequeños obstáculos, entonces empezamos a buscar coincidencias en medio del caos. En la siguiente imagen, entonces, cuando empezamos a planear, entonces imagínense el dueño del conocimiento planeando. Por ejemplo, de repente hoy tiene que, no, a lo mejor no va a ir a sembrar a la milpa, pero tiene que hacer otra actividad y de repente viene encima este pronóstico de lluvias y tiene que ajustarse, porque ahí está la vida, ¿no? Entonces, esa es parte de la planeación. En la siguiente imagen, a ver si podemos ver la siguiente imagen, si en el terreno de la planeación, entonces, hay momentos que hacemos pequeños ajustes, esos pequeños ajustes, entonces, en donde, de cierta manera, para poder revisar y coincidir, aunque esta imagen recrea cómo le entramos a la vida. En la siguiente imagen, desde los análisis de los elementos energéticos y entender un poco la cultura maya, pues estoy muy agradecido que me hayan escuchado. Ahorita que estoy prácticamente con una señal estable, pero bueno, estoy muy agradecido de que me hayan dado este espacio y esta oportunidad y que les tengan chance, pues el próximo sábado a las 10 de la mañana voy a estar aquí en Mérida, voy a dar una plática sobre el tema, un poco del libro, este libro que tiene que ver no solamente la justificación de temas netamente técnicos, sino la filosofía del pueblo maya a partir del duende, el dueño del conocimiento o el Arush como tal. Compañeros, muchas gracias. Bernardo, pues muchas gracias a ti. Sé que andas con muchos pendientes y actividades. No sé si tengas tiempo de si los alumnos tienen algún comentario, alguna pregunta. Claro, lo escuchamos, que- lo que escuchamos. pueden hacer, ¿sí? A ver, jóvenes, si tienen alguna pregunta al ingeniero Bernardo Camal con respecto a la presentación que nos acaba de mencionar, se abre el momento para que puedan hacer su pregunta. ¿Nadie? Zúñiga, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, profe.
Ok, ¿alguna pregunta que tenga relacionado con estos elementos que vimos en la clase anterior? No, ninguno en específico. Tal vez algo que tenía yo, bueno, que venía yo formulando al inicio de la clase, era pues el cómo se va construyendo este conocimiento. Pero, o sea, una idea aparte de ser una solo cosmovisión a construirse ya como, pues prácticamente como ciencia maya, ¿no? O sea, porque pues también pasa por un proceso de comprobación, allá una práctica, ¿no? Pero no sé, no sabría cómo plantear mi Ujú. cuestionamiento. Ok, muchas gracias, Zúñiga. Bernardo, ¿puedes apoyarnos con esta pregunta? Bueno, ya esta perspectiva de plantearlo, si lo vemos desde un conocimiento parcial, seguramente sacamos, por ejemplo, el tema de la temperatura, pues es un concepto muy frío que a lo mejor vista desde los altibajos puedes interpretarla, ¿no? Pero si a la temperatura le agregas, por ejemplo, el tema fisiológico, término de la parte de la fisiología humana, o sea, o en su caso, otro elemento que desee. No, hace rato vamos a poner un ejemplo tan burdo, ¿no? El tema de la comida fría y caliente, ¿no? Y ponía inclusive un ejemplo hace un rato, no sé, se alcanzó a escuchar, cuando un motor caliente le metes agua, o sea, lo jodes, te deja de funcionar, ¿no? Entonces, como el motor, como esta, y por ejemplo, sucede, tienes que esperar que se enfríe para que funcione, el cuerpo humano es algo parecido desde la perspectiva de la cultura maya. Entonces, a partir de esta mecánica, entonces es como empezar a generar desde una cuestión aparentemente una sola, como el caso de la temperatura, ir asociándolo a nivel energético, entonces ya vas sumando un elemento con otro elemento y son una gran cantidad de elementos para poder llegar a un diseño para que dijeras, si tú, esta comida es fría o es caliente. O sea, detrás de ese concepto hay un montón de interpretaciones y elementos que hay que considerar. ¿En qué sentido? Por de la digestión, ¿no? Porque hay detrás un proceso, mucha gente que todavía en comunidades mayas te dicen, no te lo puedo comer ahorita porque acabo de comer una comida caliente, voy a esperar que se enfríe, ¿no? Que a partir de allá es como una cuestión de acercamiento a una praxis, el cuidado del cuerpo y con los alimentos, ¿no? O también hay alimentos fríos que de plano para ellos dicen, no, pues ellos le llaman cálido, ni siquiera frío, ¿no? Por ejemplo, la sandía es cálida, la piña es cálida, lo que significa que para su consumo es de mucho cuidado, ¿no? ¿En qué referencias se señalan? Porque a lo mejor aquí yo como agrónomo entro a la parte de la acidez, ¿no? O sea, a lo mejor acá esa parte, pues en el caso de la piña sobre todo, pues es muy ácido y que si estás en un tono caluroso, cuando lo consumes da un poderoso cólico que tienes que ir a parar con un médico de gastroenterología, ¿no? O sea, para que pudieras salvarte de eso, no te mueres, ¿no? Porque al final de cuentas alteras tu sistema digestivo, ¿no? Entonces, como de un principio de elementos tan fríos y relacionados en la cosmovisión territorial, ir particularizándolo a un autocuidado que tiene que ver con el sistema de salud y cierta manera tiene impactos en la vida de las personas, ¿no? Son como algunos ejemplos, ¿no? Si alcanzo a diseñar, aunque sea de forma tan burda, esa construcción, no sé. Sí, yo creo que un poquito de tu pregunta, Zúñiga, de cómo se aplica esta cosmovisión, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer, ¿no? Conocer esos saberes locales y es lo que pretende esta asignatura. Conocer, revalorarlos y poderlos integrarlos primero en nuestra persona, como ya lo dijo Bernardo, en nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, y finalmente aplicarlo en el territorio donde nos desenvolvemos en las diferentes áreas de trabajo. Ya entendiendo esto, revalorando estos saberes, conociéndolos, pues podemos partir ahí de un planteamiento para, no sé, en tu caso, pues para el cultivo de las plantas, ¿no? Para los arqueólogos, el interpretar de las, no sé, tal vez alguna
algún centro ceremonial, ¿no? Entonces creo que de ahí se tiene que partir, del conocimiento, del saber, de revalorar este conocimiento local, entenderlo primero para nosotros y luego para el territorio, para poder aplicarlo. Y creo que Bernardo es un claro ejemplo de lo que viene desarrollando, ¿no? Él les hablaba de algo integral, de algo, los elementos no los podemos separar como hace la ciencia para su estudio, sino que en la cultura maya todo es íntegro, todo está relacionado entre ellos. Y él pues maneja este tema del Shokín, que es parte de la interpretación local en cuanto al manejo de la temporada de lluvia, en cómo se van a dar los fenómenos climáticos. Y ya pasó a ese nivel del planteamiento de esta estrategia de la parte cosmogónica y de los saberes, a lo que es el conocimiento local y cómo sirve, ¿no? ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario más que quiera hacerle a Bernardo, aprovechando que lo tenemos acá. Yo, profe, Perdón, maestro. Perdón. Andrea, luego escuchábamos a Paola. Adelante, Andrea. sí, Ok, gracias. A mí me llamó mucho la atención que en una parte mencionó algo como que de unos halos de luz, que es, o sea, como unos halos de luz que se veían en el cielo, y dijo que dependiendo de cómo se veían era como el clima que va a tener. O sea, no sé si podría explicar un poquito más de eso, porque sí me llamó Ujú. bastante la atención, no sabía para nada. Muy bien. Bernardo, ¿sigues por ahí? Sí, y puse como ejemplo como en la física empiezan a, bueno, y la meteorología y otros ramos de la ciencia nos tratan de explicar cuando lanzas el agua en cierto espacio con un haz de luz, se puede fragmentar en colores, ¿no? Hay toda una explicación científica por qué sucede, ¿no? Pero imagínense, este halo de luz viene desde el exterior y se lanza a la Tierra y que de cierta manera, dependiendo de los altos grados de humedad en la atmósfera, en sus diferentes capas, se fragmentan y tienen diferentes tonalidades. Y estas tonalidades se reflejan en halos. Y para la cultura maya puede representar sequía o puede representar lluvias. Eso hay que, de cierta manera, todo ese tipo de conceptos desde una cuestión praxis, desde la mirada del campesino, ¿no? Porque con solo ver el tipo de halo, si son rojizas, son sequías, y si son menos rojizas, es lluvia. Mientras que para la gente de la zona urbana, un halo, algunos lo malinterpretan y dicen, vienen lluvias, y luego el otro dice, no, viene sol, y luego ninguno funciona porque pues no alcanzaron a entenderla, entonces empiezan todos a criticarlo. No, pues los conocimientos locales no sirven. Sí, lo que no sirve es que no se alcanzó a distinguir correctamente lo que hay detrás de estos elementos. Son como comentarios sobre los halos. Muy bien, Paola. Primero, Andrea, ¿te respondió la pregunta? Sí, sí, ¿Todo? Sí. muchísimas gracias. Muy bien, entonces, Paola, adelante. pues la otra vez allá en la clase, profe, ¿se acuerda que estábamos hablando de las cabañuelas? Sí. Yo me quedé un poquito picada con ese tema porque la neta está muy interesante. Entonces, no me puse a investigar mucho, pero pues porque no confío mucho en, en internet. Ok, Y pregunté a otras personas, ¿no? Pero pues aprovechando sí. que está aquí el doctor, el profesor, ¿no? Ujú. Pues sí me gustaría que él pues nos contara un poquito sobre, más que nada, cómo es que esos días están relacionados con los últimos meses del año. O sea, ¿por qué los primeros días y por qué esos meses del año? Ujú. Sí, Bernardo. Tal vez es un tema para exponerlo en una Ujú. hora. Sí. Dale un brochazo, es como a lo mejor revolverte más. Por 3 minutos solamente comentarte. Hay toda una posible explicación que puedes encontrarlo en nuestras redes, inclusive en la página de Cabañuelas, puedes tener unos datos adicionales. Por otro lado también, con respecto a algunos datos, hay que recordar que estamos usando datos actuales, en términos, ¿por qué estamos usando el concepto de cabañuelas? Porque cabañuelas no es maya, es europeo, o sea, viene de allá, ¿no? Son conocimientos traídos por los europeos.
la plática les dije que fue destruido gran parte de nuestros documentos y masacrado quienes lo manejaban. Entonces, hace 500 años y hasta la fecha se sigue menospreciando, ¿no? Y luego resulta que el calendario no es calendario nuestro, es calendario gregoriano, ¿no? Y los registros, pues, apegan a estos calendarios. Nosotros como agrónomos, como mayablantes, buscamos un pretexto para poder entrar con la primera pista que hay, es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro que tenemos muchas contradicciones o en su caso críticas, ¿no? Los mayistas dicen, no, pues ustedes están haciendo otra cosa que no es. Otros dicen, no, pues están profundizando un elemento que ni funciona. Bueno, hay muchas pláticas de ese tipo, ¿no? Que agreden, ¿no? Lo único que puedo llegar a decir, que por lo pronto tenemos la evidencia de tener un registro en 19 años, con 6 años de estabilidad de datos, al 70% de pronóstico la realidad. Lo que puedo llegar a decir con esto es que estamos trabajando no solamente con elementos de la ciencia actual, también considerando también los elementos propios de la cultura, estabilizar los datos para el pronóstico y atrevernos a inicio de año, en febrero, decir a todos, el pronóstico para el 2023 es esto. Por ejemplo, el año pasado, decir, es el año del Mamanchaca. Y luego decir las particularidades mensuales, territoriales, y acercarnos a esos datos. No es un tema tan fácil. Como profesional, yo tengo un título universitario. Me pueden acusar de, por ejemplo, de estar desvirtuando, malinformando, ¿no? Imagínense, a eso me enfrento. Y los que de cierta manera, no es fácil, imagínense, llevo 30 años, ¿no? Con aquellos agrónomos convencionales que promueven la agricultura convencional química, en donde no les interesa el conocimiento local, porque ellos lo que hacen es negocio. Pero a pesar de eso, yo tengo la parte maya, o sea, soy milpero. Y por lo tanto tengo la seguridad de los datos que traigo desde la milpa. Ahora, con los datos científicos, lo que estamos usando, estadística y todos los elementos propios que tiene la ciencia, tratado de tenerlos en cuenta para hacer una mezcla en donde al final de cuentas uno y otro son necesarios. Pero aquí lo más importante es el respeto, ¿no? Y luego tenemos un colectivo que de cierta manera pues intentamos juntos a reflexionar desde los antiguos códices, por ejemplo, la interpretación de la hormiga desde el códice, inclusive el códice de Dresden nos ha servido mucho porque Gregorio es uno de los compañeros, él es, de cierta manera se ha metido un poco en la antigua escritura maya, él es lingüista, egresado de la UNO, y ha trabajado, es milpero también, y desde la lingüística también meterle, también conocerlo, ¿no? Yo pues soy genetista, soy ingeniero fitotecnista de la Universidad de Chapingo, y que tengo elementos de estadística, también elementos que tienen que ver con la agrometeorología, todo. Yo creo que esto, ¿a dónde voy con esto? Lo que intento decirte de que, bueno, lo que estamos usando de cabañuelas es un pretexto, pero ya llegamos a un concepto chingón, porque cuando empezamos no estaba el concepto. Hoy le llamamos shocking, después de 19 años. Podemos tener como colectivo, cuando iniciamos todo el mundo decía que las cabañuelas no sirven ni funcionan y de cabañuelas no bajan. Hoy en los medios vemos con agradecimiento que pongan shocking. De inicio ya está el concepto. Shock significa leer. King puede ser el sol o la vida, o el pronóstico, para algunos el pronóstico del estado del tiempo. Pero el shock, el shock y shocking como tal es el arte de pronóstico con los elementos que tiene la vida. Entonces, bueno, es un concepto poderoso que lo rescatamos desde las cenizas de nuestro idioma y que hoy en día pues lo estamos compartiendo. Entonces, es un concepto que se está construyendo y que de cierta manera está en un mapa visual con diferentes elementos y con eso socializarlo, pues imagínate en redes, porque este mapa se socializa en redes y de cierta manera eso permite entender que estos elementos que tenemos es como para que cada quien tenga una forma de interpretarlo. A pesar de la interpretación que nosotros le damos, lo exponemos públicamente. Bueno, una ligera, un brochazo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Paula, creo que vamos a tener, necesito platicar con Bernardo la fecha para que presente Shocking aquí en la Facultad de Veterinaria el día 19. Entonces, se va a complementar mucho de la información que tú solicitas, ¿no? Además de que es probable de que yo les comparta, voy a preguntarle a Bernardo parte de su metodología que utiliza para este proceso del Shocking.
Creo que hay una lectura también que está subida en plataforma, en Wadi Virtual, que habla sobre Shokin, ¿no? Incluso creo que es Bernardo el autor de esta información. Entonces, en su momento les estaría yo avisando la fecha, ya coordinado con Bernardo para la presentación de este, porque sí, en un ratito pues no da tiempo de platicar todo el proceso del Shokin y lo que implica y lo que lleva, ¿no? Tendría que ser una plática más completa, ¿sí? Si no hay más preguntas, yo sé que Bernardo anda un poco ocupado con mucha actividad el día de hoy. Si no hay más preguntas, pues vamos a despedir a Bernardo. Bernardo, te agradezco mucho, como siempre, estar atento del llamado, de compartir tu experiencia, tu historia de trabajo constante en la milpa, que aunque seas agrónomo, pero te formaste más en la milpa y en el solar, y tienes un amplio conocimiento de los saberes que relacionas y manejas muy bien con esos recursos, agua, suelo y toda la vida que engloba esta parte de la vida maya, ¿no? El ser de una comunidad indígena, pues te agradecemos mucho por tu apoyo. No te escuchamos, está apagado tu micrófono, Bernardo. Muchas Ahí está. gracias por esta oportunidad de que pues tuvimos la oportunidad, aunque sea de forma virtual, de estar juntos. Sí, A lo mejor hubo mucho más dudas, pero es lo más chingo, que tengamos dudas, ¿verdad? Y entonces claro. cuando haya chance nos juntamos y discutimos con más plenitud. Saludos, gracias. Saludos, Bernardo, muchas gracias. Sí. Jóvenes, pues antes de finalizar la sesión del día de hoy, les quiero comentar que el ADA 2 ya está subido en plataforma, tiene un valor de 10 puntos. Bueno, esta plática, si quieren integrar algo con el trabajo que tienen que subir el día de hoy, para eso sirvió, ¿no? Para que ustedes hagan reajustes, revisen bien su ADA 1 que están entregando. Si bien ese ADA no consiste en describir al suelo, ¿no? Que contiene aire, contiene materia orgánica, tiene sales minerales. No se trata de eso, ¿no? Sino de verlo como un ente vivo y desde la mirada de cosmogónica del pueblo maya, y fue lo que Bernardo trató de compartirnos y explicarnos rápidamente en esta plática, ¿sí? Entonces pueden hacer esos ajustes, tienen hasta las 12 de la noche para subir el ADA 1, y a partir de hoy también ya se habilitó el ADA 2, que trata del protocolo de investigación que vamos a ir trabajando por cada unidad, para que al final ustedes en la unidad 4, en el mes de mayo, pues ya tengan su protocolo, ¿no? Entonces, su proyecto ya desarrollado. Lo tengo abierto, se lo voy a presentar rápidamente. Conforme vayan revisando el documento, igual si tienen alguna duda o algún comentario, pues estaremos usando el grupo de WhatsApp o por este medio de comunicación. Todavía nos queda clase, bueno, no nos queda clase, pero si ustedes consideran que es importante que nos reunamos para dar seguimiento a su trabajo, pues lo podemos hacer, ¿no? Entonces, les comento, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, se llama Protocolo de Investigación, Ceremonias Mayas y su relación en el manejo del monte. No le vamos a llamar ceremonias mayas, le vamos a llamar prácticas y saberes locales y cosmogónicas en el manejo del monte. Déjenme hago ese ajuste, aquí está mal. Entonces, no solamente lo vamos a enfocar a ceremonias mayas. Entonces, son prácticas y saberes locales, prácticas y saberes locales. Permítame, que es una coma. Ok, así quedaría el título, prácticas y saberes locales y cosmogónicas en el manejo del monte. Muy bien, es un trabajo que se entrega de manera colaborativa en equipos de trabajo como ya están conformados. Tiene 10 puntos de valor este documento. Tienen una semana, 8 días completo para que ustedes revisen, ajusten y vayan haciendo su protocolo. Nada más es el protocolo. No tienen que hacer trabajo de campo, revisión bibliográfica que tienen que desarrollar.
Entonces, aquí en la parte de inicio o de la introducción del trabajo, pues dice, existen muchas ceremonias, rituales y leyendas y cuentos que se relacionan con el manejo del monte. En ellas hay muchos símbolos que representan los recursos naturales y muestran la interacción del hombre-naturaleza y que ha desarrollado la cultura maya. La agricultura maya peninsular está íntimamente ligada a manifestaciones religiosas y rituales que revelan la importancia de los recursos naturales y su entendimiento en el proceso ecológico que ha permitido tener diversas actividades productivas. Ya lo vimos, la milpa, la apicultura, el solar, la cosecha de plantas y árboles de la vegetación, el aprovechamiento de animales, a eso se refiere. Pero también dice que la espiritualidad es algo que hemos dejado de considerar en las prácticas productivas. Eso también es importante, ¿no? Lo que nos hereda el occidente. Tú siembra el terreno tal y cual con esa semilla y con esos fertilizantes y ya. Y nos olvidamos de que hay un espíritu de ese suelo, de que que es un ente vivo que necesita también hablarle, necesita manejo, necesita interpretarlo y agradecerlo también, ¿no? Entonces, a ver, dice, la espiritualidad es algo que hemos dejado de considerar en las prácticas productivas y de conservación, quizá, y quizá revelar la cosmovisión de nuestros abuelos mayas, entendemos la importancia del agua, del suelo y el monte y todos los elementos que hacen posible la vida en el Yocolcap, que el Yocolcap es la palabra en maya que significa sobre el suelo, ¿no? Sobre la tierra, sobre nuestra casa en la cual vivimos. Y así plantear estrategias que sean sostenibles y ayudar al buen vivir de las poblaciones que habitan nuestro territorio, en específico en Yucatán. Entonces, el trabajo de investigación formativa que realizará será muy enriquecedora al estar en equipos interdisciplinarios. Les había pedido de que no se integren solamente los antropólogos, los contadores, los licenciados o los agroecólogos, sino que traten de incluir a diferentes compañeros que vengan de otras licenciaturas, ¿no? Para poder discutir y poder enriquecer desde el punto de vista el trabajo formativo, el trabajo de investigación que van a desarrollar, ¿sí? Entonces, el título, el objetivo del trabajo desarrollar, tienen que hacer una propuesta de proyecto de investigación que ayude a comprender las prácticas culturales y cosmogónicas mayas en el manejo del monte. En equipos colaborativos y con base a las lecturas, videos, pláticas con los abuelos y revisión bibliográfica, los estudiantes se organizan en equipos colaborativos para definir un proyecto de investigación, el cual deberán de estar en relación a las prácticas culturales y cosmogónicas mayas en el manejo del monte. Algunas ideas que podrían investigar son rituales, por ejemplo, rituales mayas realizados antes o después de intervenir el monte, ¿no? O un ejemplo que les podría yo mencionar en los rituales, pues es la petición de permiso al dios del monte, al dueño del monte, al Yunkash, en cuanto al uso de ese espacio, ¿no? Ese es un ritual. Cómo se organiza ese ritual? ¿Cómo se interpreta? ¿Por qué se hace? ¿Sí? Eso serían nuestras preguntas de investigación, en el caso de que elijamos un ritual, ¿no? Pero también podemos elegir leyendas que hablen sobre ello. Por ejemplo, les hablaba de la leyenda del dueño del venado, del yunque, que eso también es una forma de regular el uso de esos recursos, lo que Bernardo le llamaba el PIS, de que todo tiene una medida. Y cuando ya hay bueno, ya hay gente que se dedica a matar venados para su venta comercial, ya no para alimento ni para la familia, entonces ahí los abuelos comienzan a contar los cuentos, ¿no? Trata de no matar tanto venado porque hay un Dios que te va a perder en el monte. Y eso en cada comunidad tiene ese cuento que va cambiando dependiendo de la comunidad en la cual se elija para trabajar. También está el Dios, el Huantul, que es el dueño de los conejos. Está también el del pavo de monte. Entonces son leyendas bonitas, son leyendas que debemos conocer y que por medio de una investigación en campo más adelante
pues podamos tener más información de ello, ¿no? Están también los rituales, acá les pongo algunos, el Hetzlum, el Chachak, el Huajicol, y hay todavía muchos rituales más que podríamos entender e interpretar, ¿no? Algunas prácticas del manejo del monte, como por ejemplo la milpa, la elaboración de carbón, el uso de la madera para hacer carbón, para construcción, también sería un tema interesante para aquellos que son arquitectos, tal vez conocer por qué se corta en luna nueva la madera, qué tipo de madera se tiene que cortar, cómo se arma esa estructura, que también son saberes que muchas veces no las tenemos en cuenta, ¿no? El propio diseño de la casa también. Y muchas veces hay una historia que yo no recuerdo bien, pero aquí en Muna se cuenta mucho de la familia que se casa, que forma una nueva familia, y cómo todo el pueblo carga una casa de paja y se la lleva en su terreno para instalar. Eso también podría estar relacionado con este manejo de los recursos, ¿no? Habría que investigar, platicar con los abuelos, platicar con los papás para poder ver esa información, ¿no? Entonces, el protocolo tiene que tener un marco teórico corto, lo vamos a complementar. Recuerden, es un protocolo. Sí necesitan la revisión bibliográfica base de su trabajo para que lo puedan desarrollar. Y con base a esa revisión bibliográfica, pues ustedes ya definen el objetivo de esa investigación, ¿no? Por ejemplo, no sé, revalorar o rescatar las ceremonias mayas en torno al cultivo de la milpa. Sí, ese podría ser un objetivo. Y de ese objetivo, pues plantear la metodología. Y la metodología tiene que ver con designar dónde se va a hacer ese trabajo de campo. Todavía no lo vamos a hacer, ¿no? Pero por el momento que digan, bueno, se voy a hablar del Hanlicol, que es la comida de la milpa, pues no puedes coger una comunidad muy cercana a Mérida, por ejemplo, Canacín o Cauquel o Omam, que ya son zonas urbanizadas donde la milpa ya no se hace. Tendría que ubicarme tal vez acá por Valladolid, por Oxcuzcá, por Tizimín. Si alguien, aprovechar también de que muchos son de comunidad, pues encargarles que investiguen si en su pueblo se hace esto, ¿no? Y ahí entonces indicar solamente un lugar de estudio, ¿no? No quiero que me digan, vamos a trabajar en 3 comunidades, no, solamente con un lugar de estudio que ustedes elijan, pues de ahí va parte su metodología, ¿no? Características de ese lugar, si se practica la milpa, qué actividades se hacen, cuánta gente mayahablante hay allí. Sí, que esos son datos que lo encontramos en el INEGI, lo encontramos en algunos artículos escritos, y también considerar en su metodología a quiénes vamos a entrevistar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Va a ser una entrevista semiestructurada? ¿Va a ser un diálogo de saberes en la comunidad donde vamos a platicar sobre la importancia de ello y mediante esa plática sacar información para abonar su proyecto, para tener información de su proyecto? Porque al final tiene que hacer el trabajo de campo donde presenten los resultados del trabajo de campo, ¿sí? Algunas personas claves que podrían entrevistar en el pueblo, pues son las parteras, son los hierbateros, son los menes, son los milperos, son los abuelitos, esos abuelitos que tienen mucho conocimiento y que todavía mantienen esa información, pues es interesante rescatarlo, ¿no? Entonces, vean, les estoy dando una semana completa donde ustedes tengan la información, tengan ya el protocolo y se va a presentar en plenaria la próxima semana, el próximo jueves, con la intención de que yo pueda hacer recomendaciones, ajustes, direccionar un poco más su proyecto. Y el documento, entonces, el protocolo, después de la presentación y de la retroalimentación en la sala, se entrega hasta el próximo viernes para que hagan esos ajustes, que sería el viernes, creo que es viernes 2, jueves es 1, el viernes 2 se estaría subiendo, ¿sí? Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario de esta ADA que tienen que entregar. ¿Y está más o menos claro?
Sí, maestro, por mi parte bien. ¿Sí? Yo tenía una duda. Sí, dime, Adriana. Lo que se va a entregar ahorita, la próxima semana, es como un primer, como el tema, como ya Sí, el tema con la, delimitado, ¿no? exactamente, delimitado con una revisión bibliográfica que sustente ese trabajo. Ujú. La metodología planteada, la intención es que lo presenten para que yo pueda orientar su trabajo, que yo les vaya orientando en cuanto a la metodología, ¿no? Eso en un PowerPoint lo preparan, una presentación de 15 minutos por equipo, luego damos la retroalimentación y entonces el documento Word donde va a estar el protocolo, pues ya hacen los ajustes que se tengan que hacer para que lo suban el viernes. Y con ese protocolo, entonces, ustedes ya pueden programar cómo vamos a recabar la información, si va a ir al pueblo o no, si va a ser vía telefónica, si le va a encargar a uno de sus compañeros que vive en la comunidad, lo va a hacer. Tenemos todo 3 meses, 4 meses para recabar esa información y vamos a ir viendo avances, ¿no? En la siguiente unidad yo les voy a pedir avances de lo que han hecho en campo una vez que el protocolo ya quede para que al final, pues que no se le junte el trabajo, que al final del semestre, pues ya sea solamente redacción y análisis de la información para presentar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, también tenía otra duda. ¿De casualidad Sí, tiene profe. abierto como algún grupo de Teams o algo así? Es que a mí nunca me aparece como algo así. No tengo abierto grupo de Teams. Está por Wadi Virtual. Ahí es donde está subida ahorita el documento, la rúbrica de esta actividad, la actividad 1 y la actividad 2, por ahí se sube. Y tengo también compartido lecturas en la unidad 1. Hay lecturas, hay algunos documentales. Y por ahí nos comunicamos, solamente nos conectamos aquí cuando tenemos sesión. Y por Wadi Virtual tienen todo el material que requieren. Ah, está bien, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, a ti, Andrea. Adriana, perdón. Bueno, pues si no hay más preguntas, dudas o comentarios, pues vamos a concluir aquí la sesión. Espero que les haya gustado la plática de Bernardo, que les haya servido y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Adiós, profe, gracias. Adiós, Alma. Hola, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Israel. Buenas tardes.